Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Y si eres un malgeniado o enojón, pues Dios también te bendice a ti. Así como lo dice esta meditación, Dios bendice a los malgeniados y los bendice a través de hombres y mujeres que los llena de su paz y su bendición, que los llena de la verdad de Cristo, de la unción del Espíritu Santo. El plan de Dios no es llenar la tierra de hijos del trueno, como se le decía a algunos apóstoles de Jesucristo. Imagínense cómo era ese papá que a estos chicos les decían hijos del trueno. ¿Cómo sería el humor de ese padre, no? Eso lo encontramos en los evangelios. Ahora, seguramente usted conoce a alguna persona malgeniada, algún malhumorado, de esos malhumorados y esos enojones, que si no darles una idea para que inmediatamente se enojen. No hay ni siquiera que darles motivos. Si usted les da motivos, pues van a explotar, ¿ya? Pero si usted les da una pequeña idea, rapidito encienden, se prenden en fuego. ¿Cuál es el plan de Dios para bendecir al malhumorado, al malgeniado? Pues primero que todo el plan de Dios es sacarlo de esa mentira, de ese engaño, porque no es un estilo de vida adecuado. El mal genio y el mal humor, fruto de la raíz de amargura, fruto de las heridas del pasado, fruto de los conflictos internos, fruto de los traumas de la infancia, son simplemente la exteriorización de un malestar interno. Y ese malestar interno nunca va a ser saciado. Usted no ha visto personas malhumoradas trabajando, son un peligro para ellas mismas. Mire, hasta con un lápiz se pueden hacer daño. Usted no ha visto una persona malhumorada conduciendo, se quiere matar, literalmente. Y no le importa nada. ¿En qué momento perdió la razón? ¿En qué momento perdió la objetividad? Entonces, es muy delicado porque del mundo hay cualquier cantidad de malhumorados, malingeniados, personas que viven por emociones, por sentimientos, que no tienen pensamiento objetivo, que perdieron esa noción. ¿En qué momento la perdieron? ¿Por qué justifican su actitud, su grosería, su insolencia, su indiferencia, su egocentrismo? ¿Por qué lo justifican con errores de otros? ¿Por qué? Porque viven eternamente en un ambiente de injusticia. Lo que me hicieron a mí fue injusto. En cambio, otro sí lo puede vivir y a ese no le dicen, a ese no lo regañan. El malhumorado y malgeniado se vive comparando. No disfruta lo que tiene, no disfruta lo que Dios le ha dado y por ende vive en amargura. Y la palabra de Dios dice en Hebreos que la amargura estorba la gracia de Cristo. Entonces, ¿cómo Dios bendice al malhumorado? Primero que todo, Mateo capítulo 5, verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si usted y yo somos luz, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué nos apagamos cuando el malhumorado viene? Mire lo que también nos regala Mateo unos versículos anteriormente, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Juntemos estos dos versículos. Usted y yo somos pacificadores y usted y yo somos luz del mundo. Se nos presenta un mal geniado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos apagamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos de ser pacificadores? Todo lo contrario. Es allí donde estos regalos de Cristo Jesús, para los que en Él creen y se han convertido a Cristo, se manifiestan. Somos pacificadores, somos luz y podemos brillar sobre las tinieblas y la oscuridad que están oprimiendo al malhumorado y al malgeniado. Pero también somos pacificadores que vamos a llevarle un ambiente de paz, no de peace and love como los hippies, no, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sabiendo que somos luz y sabiendo que somos pacificadores, ¿cómo vamos a exteriorizar esto? Proverbios capítulo 15, por ejemplo, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuál es el asunto acá? El malhumorado, el malgeniado se ha construido un ecosistema de vida donde él cree que todo el mundo tiene que vivir así, a ese ritmo, a ese estilo, a esa manera. Pero queda completamente desarmado, queda completamente desnudo cuando una persona que ha sufrido los ataques del mal genio, que ha sufrido los ataques del mal humor, lo desbarata con una blanda respuesta. Porque las herramientas que tenemos en Cristo Jesús son poderosas, dice su palabra. Y una de esas herramientas es el poder de la palabra ungida y bendecida por el Señor. Entonces a un iracundo, a un peleón, esos que matan y comen del muerto, con una blanda respuesta usted le desbarató todo su arsenal de guerra. Usted lo hizo caer en su propia trampa, porque le va a tocar quedarse callado. Usted va a tener que ejercer el dominio propio, digno de todo un hijo, hija de Dios, porque usted no tiene demonio propio, usted tiene dominio propio. ¿Y cómo lo va a ejercer? Porque el Espíritu Santo le da autocontrol,
porque el Espíritu Santo lo capacita y le puede decir al malgeniado, al malhumorado, mira, sé que estás de mal humor, sé que estás con ira, pero sabes, yo así contigo no hablo. Por favor, no me hables así, no me trates así. Si quieres, hablamos más tarde, hablamos mañana. Yo te llamo o sabes qué, cuando te calmes, tú me llamas y me devuelves la llamada porque me estás faltando el respeto. Jehová Dios te bendiga y adiós. El otro va a creer que usted se enojó y le va a decir, uy, no se le puede decir nada, ya se enojó. Lo está provocando, no se deje provocar, sea usted de bendición. ¿Por qué? Porque Mateo 5:9 dice, bienaventurados, o dice otra versión, dichosos los que trabajan por la paz. En ninguna parte de la Biblia dice, bienaventurados los enojones, porque ellos consiguen todo con rabia. Bienaventurados los que gritan y pelean todo el tiempo, porque ellos serán más ricos. No, todo lo contrario. El malgeniado es una persona que sufre, es una persona que vive en dolor, es una persona, no disfruta ni lo que come, no disfruta ni lo que compra, no disfruta de su familia. Ahora, como es una persona que está en tinieblas, y puede ser un cristiano que está en tinieblas, ojo bien, ¿por qué? Porque no se da cuenta que dentro de él hay una raíz de gracia que es más grande y poderosa que la raíz de amargura que lo está estorbando. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser de testimonio. Hay que evidenciar que hay un estilo de vida diferente, ¿ya? Hay que evidenciar, y aquí me toca a mí, por ejemplo. Yo he sido un mal geniado, ¡puf! Amargado, todo, no te imaginas. Hoy estoy aquí hablando de Dios, porque Dios tiene esa capacidad de convertir lo indigno por la gracia de Cristo en algo digno. Y no es que yo sea más digno que cualquiera, no. Yo estoy aquí hablando de eso porque yo lo he vivido, porque yo me amargué la vida. Y aún todavía en algunos aspectos me doy yo mismo látigo, pero he tenido que darme cuenta que Dios a mí me sacó de esa pasada manera de vivir, de esa vieja manera de vivir, y me invita ahora a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús también murió por los malgeniados y los malhumorados, para darles vida, vida buena y vida en abundancia, y también para darnos y llenarnos del gozo de su Santo Espíritu. Dios bendice a los malgeniados y los malhumorados con los pacificadores, con la blanda respuesta. Dios bendice a los malgeniados y los malhumorados con el testimonio de los creyentes, con el testimonio de una iglesia llena del gozo del Espíritu Santo. Usted puede ser un excelente líder, porque usted es un malgeniado y regaña y grita y impone y aquí se hace y yo sí digo y yo sí mando y yo no me dejo de decir de nadie, pero puede ser un pésimo pastor. Conozco excelentes líderes, pero como decidieron manifestar el atributo de su mal genio, son excelentes líderes en la eficacia de su trabajo, pero son pésimos pastores. ¿Por qué? Porque palabra de Dios dice que para ser pastor tienes que ser apacible. Para ser un hombre de fe tienes que dejarte transformar por el Espíritu Santo. Y por último, si tu esposo o si tu esposa es el malgeniado del paseo o tus hijos, ¿cuál es la conducta que tú y yo debemos llevar? Como dice Primera de Pedro capítulo 3, considera tu conducta casta y respetuosa. Usted y yo vamos a responder al mal genio y al malhumorado con honra. Usted y yo vamos a responder al mal geniado y al malhumorado con bendición. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos llamó a heredar bendición. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. ¿Cómo Dios bendice al malgeniado? Usted bendígalo. Bendígalo usted. Dios bendice al malgeniado a través de su vida, de mi vida, de las vidas de aquellos que conocen a Cristo Jesús alrededor de ese malgeniado. Y le aseguro que todo ese mal genio, que todo ese demonio de mal humor se va a ir. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos declarando la bendición de Jehová Dios sobre esa persona. No vamos a ceder a sus chantajes emocionales, no vamos a ceder a sus caprichos temperamentales y vamos a ser coherentes y objetivos con la palabra de Dios, viviendo la unción y la verdad alrededor de él. Así el mal geniado hirva como el muñequito rojo de la película de las emociones que estalla en fuego. Así estalle en fuego, que estalle en fuego él. Usted estalle en unción, porque recuerde que es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Dios bendice a los malgeniados a través de aquellos que han conocido a Cristo Jesús y son pacificadores y expresan la verdad de Dios en carácter y en conducta, en paz y en santidad. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Hasta pronto.